a todos y gracias por estar en este espacio. Entonces, me presento, mucho gusto, mi nombre es Marian Vázquez, yo soy gerente para el desarrollo de proveedores en la Fundación Andi, vinculada a la fundación desde hace 6 años. Entonces, de formación ingeniera agrónoma, magíster en ciencias agrarias y pues bueno, aquí también con toda la disposición de aprender juntos en este tema de compras inclusivas. Entonces voy a proyectar. eh, Me confirman por favor cuando esté mostrando, cuando se vea la pantalla. Ya la estamos viendo, ahí estamos viendo la presentación. Perfecto. Ya la pongo entonces en modo presentación. Ahí ya la ven en modo presentación, ¿sí? Sí, señora, la estamos viendo como presentación. Gracias. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos a esta quinta charla en el marco del curso que estamos de Estrategia de Competitividad Inclusiva con énfasis en economía popular. La charla del día de hoy va a estar enfocada en compras inclusivas, como bien lo mencionó Ángel. Entonces, un poco recordando el objetivo del encuentro de hoy, es un poco socializar y sensibilizar acerca de los atributos de la proveeduría inclusiva y la ruta de trabajo de compras con el fin de incentivar a las empresas a incluir organizaciones de economía popular en sus cadenas de valor. Eso es lo que nos une el día de hoy. Y la agenda que tenemos propuesta para poder cumplir ese objetivo es inicialmente hablar de qué es proveeduría inclusiva, mecanismos, atributos, algo de retos también, porque sabemos que este no es un camino de rosa 100%. Entonces, bueno, ¿cuáles son como esos retos a los que se van a ver enfrentadas, a los que se ven enfrentadas las empresas, pero también cómo pueden llegar a solucionarlos? Una segunda parte va a estar acompañada desde lo que es la proveeduría de la inclusión, pero enfocado pues en la ruta de compras inclusivas. Y finalmente vamos a cerrar con broche de oro este espacio y dándole la palabra al caso de éxito de la zona franca de la Candelaria. Entonces, esto es un recordatorio de lo que hace la Fundación Andi, de las líneas de acción que tiene la Fundación Andi. Está el área de fortalecimiento de la gestión social a través de, bueno, publicaciones, lo que tiene que ver con guías, papers, fichas de sostenibilidad, sistemas de información. La Fundación Andi es un desarrollo de innovación que está produciendo información constantemente. Entonces, bueno, esta información también está disponible para todos los usuarios. La articulación con aliados estratégicos. La Fundación ha construido a lo largo de estos 11 años una matriz de aliados precisamente que son estos quienes ayudan a precisamente la activación de estas estrategias de diversidad, equidad e inclusión al interior de las empresas, desde temas financieros hasta temas técnicos, temas de plan de vida, en fin. Y guías y talleres y cursos como el que estamos abordando en estas sesiones. Y la línea de acción de competitividad inclusiva, puntualmente la línea de acción, ustedes la semana pasada tuvieron la oportunidad de conversar acerca de empleo inclusivo. El día de hoy, entonces, vamos a hablar de lo que es desarrollo de proveedores. Y, por supuesto, el acompañamiento que tiene la fundación de manera transversal de toda el área de monitoreo y evaluación de aprendizajes, que son quienes nos cuentan lecciones aprendidas y buenas prácticas y mejora continua de lo que hacemos. Esta es un poco la estrategia de la Fundación Andi en Proveeduría Inclusiva, pero en cifras. Entonces queremos contarles que hemos tenido la oportunidad de acompañar a más de 280 organizaciones a nivel nacional, más de 2.300 emprendimientos visibilizados.
81 compañías, empresas acompañadas en este proceso de competitividad inclusiva, más de 2.000 personas beneficiadas y en esta matriz de aliados que les comentaba que tiene la Fundación Andy, pues más de 200 aliados articulados. Esto es una diapositiva para recordar un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos con el curso. Entonces, ustedes han transitado por una formación en temas de informalidad, en temas de pobreza. Aterrizamos a cómo la inclusión puede ser una forma de abordar estas condiciones sociales en las cuales se desarrollan las empresas. Y la semana pasada tuvieron la oportunidad de hablar de empleo inclusivo. Esta semana vamos a hablar de proveeduría inclusiva. Pero entonces, bueno, ya aterrizando a lo que es economía popular y compras inclusivas, esta debe ser vista como una oportunidad y es una oportunidad de incluir y potencializar las actividades económicas de pequeña escala en el entorno en el cual se desarrollan las empresas. Y cuando hablamos de economías de pequeña escala, hablamos de alimentación, de confección, que va a ser el caso que vamos a ver más adelante, oficios varios, recicladores de oficio, artesanos o economías campesinas. ¿Y por qué hacerlo? Desde la fundación consideramos también que es una estrategia gana-gana. Entonces, ganan las organizaciones y los emprendimientos de la zona porque pues, es una forma de reducir la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad económica de estas comunidades. Pero también ellas en este proceso de compras inclusivas, al ser un proceso directo con la empresa, están en constante retroalimentación de sus procesos. Entonces, van mejorando aspectos de calidad, por ejemplo, o de documentación que son requeridas por las empresas para poder hacer los pagos. Eso por parte de las organizaciones. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio que hemos identificado para las empresas? Inicialmente, bueno, diversificar sus cadenas de abastecimiento, es decir, siempre nos recomiendan que una cadena de abastecimiento no depende de un solo proveedor. Eso es un principio como de la proveeduría en general de materias primas. Aumenta la reputación y mejora la reputación de la empresa en su entorno operativo. Eso es un segundo beneficio también muy importante. Y también mejora la gestión del riesgo, es decir, que la empresa al tener contacto directo con el proveedor puede tener control sobre aspectos como trazabilidad, calidad, cumplimiento, en fin, de manera directa. Entonces, bueno, bien, comenzamos a conversar de cómo es la proveeduría desde el área de compras. Y lo que hablamos, como les estamos contando, es que la proveeduría inclusiva es una estrategia gana-gana para eh, resolver desafíos que comúnmente nos encontramos en la operación de las empresas. Entonces, vamos a hablar de qué es proveeduría inclusiva, de qué sí es proveeduría inclusiva y qué no es. Entonces, ¿qué sí es proveeduría inclusiva? La proveeduría inclusiva es un modelo de inclusión que mejora las condiciones de abastecimiento de las empresas al mismo tiempo que aumenta los ingresos de la población que se encuentra alrededor de su operación, que no podemos considerar como proveeduría inclusiva. Entonces, no es apoyar o fortalecer una vez a un emprendimiento y que eso no tenga impacto en su funcionamiento como tal. Hacer filantropía no es algo de regalar una, una sola vez o hacer una sola compra. Eh, Desde la estrategia de proveeduría inclusiva hablamos de que ambos actores, tanto la empresa como la unidad productiva, se benefician porque pues observan beneficios económicos, pero también una serie de beneficios adicionales que vamos a estar conversando a lo largo de la charla, pero no es filantropía, no es un regalo, ¿no? Es donde ambos actores se ven beneficiados. Esto es un negocio, ¿no? Al final. No es un gasto, no se tiene que ver como un gasto, y por eso también es muy importante el tema de mediciones, de cómo esta actividad puede beneficiar incluso en números la estrategia de la empresa. Entonces no debe verse como un gasto.
Y más allá de cumplir las normas, pues es la oportunidad, como les he venido comentando, de poder mejorar la competitividad del entorno en general en el cual operan hoy en día las empresas. Hablamos de que hay dos mecanismos, bueno, que hablamos de que la fundación hace dos mecanismos de proveeduría inclusiva. Uno es compras y otro es materias primas. Entonces, compras se refiere a la adquisición de, entonces, dotaciones de uniformes, refrigerios, regalos corporativos, material publicitario, bueno, entre otros. Son procesos mucho más rápidos. Y materias primas es una oportunidad de hacer proveeduría, pero a partir de productos de carácter agrícola, pecuario o incluso no agrícola, los cuales son usados como insumo principal en las plantas de producción o para su venta en fresco. Entonces les voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo de Frisbee. Frisbee S.A. Vic. Frisbee compra frijol, tiene un plato con frijol, entonces la proveeduría de frijol era 100% de mercado del intermediario, ahorita 25, más del 25% de su proveeduría es directamente a la compra del agricultor en campo. Entonces, para que tengamos en cuenta un poco la diferencia entre materias primas o compras, de pronto materias primas también está más relacionado con una materia prima que se procesa para hacer una mermelada, por ejemplo, mora que se compra para hacer mermelada. Entonces, bueno, son dos procesos diferentes, pero que apuntan a proveeduría inclusiva en las cadenas de valor de las empresas. Nos vamos a centrar en compras puntualmente, que es el mecanismo, como lo mencionaba Angélica, más rápido de poder hacer proveeduría inclusiva. Entonces, atributos de la proveeduría inclusiva, hablamos de que son cuatro los atributos: replicabilidad, pertinencia, sostenibilidad y claramente que tenga resultados positivos para todos los actores. Replicabilidad quiere decir que si bien comenzamos con un proceso puntual o una compra puntual, por ejemplo, de un regalo corporativo para el Día de la Mujer, es perfectamente replicable a otros procesos y a otros productos. Sostenibilidad quiere decir que no es un proceso, es un proceso que puedo repetir, entonces a mediano y largo plazo. No es algo de una sola vez, sino que es algo que se puede mantener ya como una estrategia como tal de la empresa. Pertinente es consistencia entre las necesidades del negocio, es decir, que sea algo que la empresa realmente necesite, pero también que vaya en concordancia con la vocación productiva del entorno en el cual opera. Y resultados positivos, como les comentaba, pues que tenga beneficios tangibles e intangibles, que es muy importante para la empresa y para los grupos de interés. Estos son algunos retos que hemos encontrado en el proceso de hacer proveeduría inclusiva con las empresas y los hemos dividido en tres: documentales, técnicos y económicos. En aspectos documentales, entonces, todo lo relacionado con acuerdos de confidencialidad, por ejemplo, o uso de marca, y cómo eso se lleva a también el tamaño un poco del emprendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas de confidencialidad en cuanto a logos o lanzamientos futuros que van a salir. Entonces, bueno, qué se puede mencionar y qué no? Un tema también documental son lo relacionado con las pólizas de cumplimiento que se deben firmar entre los actores para proceder a una compra, cómo se puede revisar qué es inamovible y qué de pronto sí se puede flexibilizar. Entonces, mirar opciones alternas a esas pólizas de cumplimiento, sobre todo para los emprendimientos que, como les comentaba, están en ese camino de poder formalizarse muchas veces. Eh, Ajustes razonables, como les comentaba, en temas documentales, por ejemplo, los relacionados con solicitud de antecedentes judiciales o otros documentos que de pronto se pueden flexibilizar cuando hablamos de contratar a una pequeña unidad productiva. En aspectos técnicos, entonces todo lo relacionado con la gestión de muestras cuando son pagas
por cuando no son pagas sobre todo por el emprendimiento. El emprendimiento igual necesita una materia prima y una mano de obra para hacer una muestra, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos gestionar que una primera muestra de ese producto que yo quiero, por ejemplo, unos pocillos, que la primera muestra la pague la empresa y si hay que hacer algún ajuste, la segunda ya corra por cuenta del emprendimiento? Son como cosas que se pueden conversar, pero sin embargo, pues es un aspecto que hemos identificado que puede ser un primer reto. Es importante que desde la empresa se cuente con tiempo para poder conversar con esa unidad productiva y para poder tener sesiones de retroalimentación y solicitud de cambios. Implica tiempo, entonces es un reto que hemos identificado y por el cual las empresas deben considerar tener un tiempo adicional para poder conversar acerca de estas observaciones al producto. Acuerdos en temas de entrega. Entonces, incluso formatos, fechas, lugar de entrega, bueno, en fin. Y al hablar de una unidad productiva pequeña o mediana, ¿qué posibilidad hay de hacer entregas fraccionadas? Entonces, cuando el pedido es muy grande, ¿no? Entonces, comenzar de pronto con un porcentaje inicial y luego de manera escalonada ir hablando de completar las entregas. Entonces, bueno, ¿qué posibilidad? Con esto que les estamos comentando, ustedes van a ir haciéndose preguntas de a nivel interno, cada empresa, en qué puede flexibilizar y en qué definitivamente no. Y finalmente, pues un tema de retos económicos, una barrera que hemos encontrado y al hablar con unidades productivas pequeñas o medianas son los plazos de pago. Entonces, ¿qué posibilidad hay de no llevar el pago a 60 90 días, como es un proveedor tradicional, un proveedor grande, sino pensar de pronto en flexibilizar esos pagos a unos tiempos más pequeños, dependiendo también del funcionamiento administrativo de la empresa? Pero eso es un aspecto que hay que evaluar cuando hablamos de poder trabajar con un pequeño emprendedor. La posibilidad de anticipos eh, también es algo que hemos identificado que es necesario revisar al interior de la empresa, porque muchas veces estas unidades productivas pequeñas pues no tienen el suficiente músculo financiero para comprar los materiales que se requieren 100% para la entrega. Entonces, bueno, ¿qué posibilidad hay de hacer anticipos? Mm, es muy importante también revisar que el precio de compra esté acorde a un ejercicio de costos del producto. Precisamente en es, con la finalidad de cuidar esta relación gana-gana y que precisamente la unidad productiva pues tenga una utilidad razonable del producto que está comercializando. Y un tema, sin duda alguna, hoy en día de bancarización, em, de todo este tema de billeteras digitales, bueno, cómo acceder a medios, a productos financieros seguros, ¿no? Entonces también sabemos que es un reto que hay que acompañar a las unidades productivas pequeñas para poder vincularlas a esta cadena de valor de las empresas más grandes. No sé si hasta ahí de pronto tengan alguna pregunta, algún comentario. Listo. Igual cualquier cosa pueden ir mencionándolas por el chat y las vamos resolviendo o mientras vamos hablando o al final de la charla. Entonces, bueno, aquí ya llegamos al esquema de acompañamiento que ha realizado la Fundación Andy puntualmente en el tema de compras. Y aquí entonces vamos a hablar un poco de ese paso a paso que recomendamos se ha tenido en cuenta al momento de comenzar un proceso de compras de proveedor inclusive. Y lo hemos dividido en cuatro pasos. Entonces, inicialmente, un contexto, una segunda parte que es definir qué necesito, un tercer paso, cómo lo puedo llegar a hacer, y un cuarto paso, qué pasa después de hacer una compra. En el contexto, entonces, era un poco también lo que ustedes reflexionaban en la sesión anterior,
con empleo inclusivo y es saber en dónde estoy, qué puedo hacer y qué definitivamente no puedo hacer. ¿Es posible flexibilizar ciertos documentos para el proveedor o definitivamente no? Y si no, ¿cómo de pronto puedo flexibilizar los tiempos para que cumplan con todos esos documentos? Entonces, esa puede ser una opción. Es posible, como les comentaba, aprobar anticipos, no es posible, pero ¿qué otros aspectos puedo flexibilizar? Tiempos de pago, en fin. Y esto nos lo resuelve la política de compra de la empresa. Por eso es muy importante que evalúen y que vayan reflexionando si la empresa ya tiene política de compras, que es como nuestra base de qué podemos hacer. Y si no la tiene, pues ir pensando entonces en incluir estos aspectos que vamos a ir conversando a lo largo del taller. Esto es contexto, saber qué podemos hacer y qué no. ¿Qué necesito? Ir entonces definiendo las necesidades de proveeduría o de compras de la empresa. Entonces, ¿qué es posible que la empresa pueda comprar a través de una compra a un pequeño emprendimiento? Algún tipo de regalo, por ejemplo, es como el primer paso que suele dar una empresa para una compra inclusiva, por ejemplo, un regalo corporativo, como les comentaba, de una fecha especial o en diciembre, en fin. Pero también, por ejemplo, hay temas de café. Muy buenos días nuevamente. Entonces, bueno, vamos a intentar entonces retomar el tema. Em, entonces, bueno, ya voy a proyectar nuevamente. Mientras podemos ir haciendo un recordatorio de cómo veníamos y era de cómo es este proceso de compras, ¿no? Entonces, veníamos hablando de un contexto, ya, voy proyectando la presentación, que así es muy fácil. Ahí ya se está viendo nuevamente, ¿cierto, Angélica? Sí, Listo. señora, ahí lo estamos viendo. Bueno, entonces vamos a retomar el tema, vamos a hacerlo un poco más rápido de lo que teníamos inicialmente pensado, pues para poder cumplir también con los horarios que teníamos previstos, pero entonces igual abordando toda la temática que teníamos programada. Entonces, bueno, íbamos en que es importante tener un identificado con que puedo comenzar a hacer una compra inclusiva, ¿no? Tal vez una compra pequeña por algún día conmemorativo de algo especial, o también, por ejemplo, si tengo un evento a nivel empresarial o corporativo, bueno, de pronto que les voy a ofrecer a mis invitados, puede ser un tema de catering también, o un tema de dotación, de papelería, con el logo de la empresa, en fin. Lo primero es identificar por dónde podemos comenzar, cuáles son esos productos por los que puedo hacer una compra y que pues no tienen tanto riesgo para poder arrancar con algo. Lo segundo es identificar, lo tercero, perdón, es identificar entonces cómo lo podría hacer, cómo hago, cómo es ese proceso de compras inclusivo. Mm, y la invitación aquí es a nuevamente conocer el contexto, saber cuál es la vocación productiva del territorio, qué produce la gente en la zona. Bueno, esto puede ser directamente a través de la empresa o a través de aliados, como por ejemplo la Fundación Andy, o somos uno de muchos aliados también que están en el ecosistema que les pueden ayudar a revisar en, en el ambiente en el cual se desarrolla la empresa, pues qué hay. Y sin duda alguna, establecer y dejar claros muy desde el principio estos acuerdos económicos y administrativos que les estaba comentando de cuándo se paga, cómo son esas condiciones para poder registrarlos como proveedores. En fin. Eh, entonces, y ya finalmente un control postventa. Es muy importante hacer seguimiento una vez se hace esa compra inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, hacer una evaluación y retroalimentación
de lo que fue el producto, en temas de calidad, de empaque, de entregas, en fin. Y poder que esto nos sirva para lecciones aprendidas y buenas prácticas del proceso. Entonces, vamos a hablar de qué es una política de compras, lo que les estaba comentando de qué es nuestro marco, de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Orienta a la empresa en parte de sus adquisiciones, bien sea bienes o servicios, pero enfocado a proveedores con enfoque social. Entonces, ese es el marco general de una política de compras. Cuando hablamos de que una política de compras esté enfocada o que tenga una visión que se mire con las gafas de inclusión, entonces lo primero es identificar, pues precisamente qué es una población vulnerable, cómo se identifica o qué yo puedo caracterizar como población vulnerable. Entonces, hablamos de grupos poblacionales que por sus características de edad, sexo, nivel educativo, origen étnico o alguna condición física o mental o por condiciones generales de la zona en las cuales se desarrolla, entonces requieren un esfuerzo adicional de las entidades públicas y privadas para asegurar su inclusión en la vida social y económica como tal. Entonces, por ejemplo, hablamos de personas en condición de pobreza o pobreza extrema, en personas que han sido afectadas o que están en zonas afectadas por el conflicto armado, personas en ruta de reincorporación, jóvenes, grupos diferenciales como mujeres, cabeza de hogar, adultos mayores, comunidades afro o indígenas, incluso comunidades, personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, bueno, ya puntualmente en lo que implica una política de compras para la empresa como tal, entonces asegurar que las poblaciones con talento y productos o servicios de calidad puedan acceder al mercado. Esto, que todo tipo de proveedores puedan participar en un proceso de selección que sea justo con su realidad y con sus condiciones. Promover la inclusión de los proveedores. Animándoles pues a fortalecer sus procesos y que tradicionalmente han sido excluidos pues de las cadenas de valor normales de las empresas. Y esto finalmente no significa excluir al proveedor tradicional. Se trata de nivelar las condiciones para poder y de las oportunidades para que todos los proveedores puedan acceder a un proceso de cotización. Mm, para la empresa, pues ya hemos hablado un poco de los beneficios y es tener mejoras en temas de reputación en el entorno en el cual opera, diversificar la cadena de suministro y, por supuesto, fomentar una cultura corporativa inclusiva. Y esto, como les comentaba, va en un pro de un gana-gana. Esta es una estructura general, la vamos a pasar un poco rápido, de lo que es una política de compras, unas recomendaciones de lo que tenga una política de compras, un objetivo que va a ser la visión a la cual vamos a apuntarle desde el área de compras, un alcance, unos lineamientos generales. En estos lineamientos generales es importante contemplar entonces cuál es el contexto en el cual opera la empresa, cuál es la motivación de poder crear esta política de compras, incluso definir qué podemos comprar y qué no, por dónde podemos comenzar, eh, establecer unos mínimos y unos máximos, por ejemplo, en cuanto a topes que podemos eh, eh, comprar o productos que podemos comprar mediante una compra inclusiva, cuáles son esos requisitos mínimos e inamovibles con los que sí o sí nos exigen que se incluya un proveedor, temas de acuerdos, como les comentaba, de pagos, tiempos, pólizas, y muy importante que tenga entonces los responsables, ¿no? Los responsables de entonces quiénes van a, qué áreas van a estar trabajando esta política de compras, entonces si es el área jurídica, si es el área de compras, si es el área de sostenibilidad, en fin. Unos, la estrategia como tal ya de compras, un glosario y como les comentaba, los responsables.
Este es un estudio de caso puntual de una política de compras que acompañó la fundación y es con Juan Valdés. Entonces, parte de un interés de la empresa en arrancar un proceso de proveeduría inclusiva, de compras inclusivas. Entonces, un interés de hacer alianzas con pequeños emprendimientos y hacer compras a pequeños proveedores, la creación de una política de compras, entonces que incluya los aspectos que les estaba comentando de logística, proceso de inscripción de los proveedores, pagos, soportes que requieren. Y bueno, un tema también de implementación, entonces, ¿cómo podemos pilotear esa política de compras? La recomendación es pilotearla. Aquí se hizo a través de unos productos muy interesantes que van a salir en estos días. Aquí les damos la primicia de este material que está lanzando Juan Valdés. Ha sido con proveeduría inclusiva después de un trabajo muy arduo, pero entonces implica eso, la redacción, aprobación y pilotaje con al menos un producto eh, de lo que puede pasar en este proceso de compras. Y pues bueno, como les estaba comentando, esta va a ser una campaña eh, 100% en alianza con pequeños proveedores. Esto es ya un paso a paso unido a un ejemplo que también acompañó la fundación y estamos en el paso de, bueno, de cómo lo hago y es poder conocer inicialmente, antes de cómo lo hago, saber qué necesito. Y aquí les queremos contar rápidamente que la fundación tuvo la oportunidad de acompañar a una empresa que se llama Acerías Paz del Río. Esta es una empresa eh, del sector siderúrgico que produce acero a través de materiales como hierro, carbón y cal. Entonces, esta empresa en 2022 cambia de dueños. Antes estaba en manos de un grupo empresarial brasilero. En 2022 vuelve a manos colombianas y eso implica un cambio en toda su dotación, mejor dicho. Y pues ustedes sabrán lo que implica para una empresa cambiar toda su dotación, todos sus logos, y una empresa que tiene más de 3.000 empleados. Entonces, Acerías Paz del Río tiene la curiosidad de, bueno, de saber qué puede hacer con esos remanentes de dotación que le va a quedar de cambiar precisamente los logos de toda su dotación y pues busca la manera de poder hacer eso una iniciativa de compras inclusivas en el entorno en el cual opera. Acerías Paz del Río tiene entonces la necesidad de mirar qué hacer con todos estos remanentes, como les estoy contando, y surge la idea de poder involucrar economía circular utilizando esos remanentes con una iniciativa productiva en la zona con mujeres que confeccionan, que están en NOPSA. Entonces, ellos tienen la idea de poder aprovechar este material para hacer regalos corporativos a partir de estos remanentes de dotación. Ellos establecen cómo lo necesitan, dónde lo necesitan. Inicialmente, entonces, se acuerda que sean unos maletines que sean confeccionadas a partir de estos remanentes de dotación y deben ir en una bolsa, empacados en una bolsa de tela con claramente el logo, el nuevo logo de Acerías Paz del Río. En este proceso, entonces, ellos definen qué necesitan, cómo lo necesitan, qué documentos se requieren para poder vincular y pagarle a esa población que está haciendo estos maletines a partir de los remanentes de dotación. Listo. Entonces, como les estaba comentando, todo partió de identificar en la zona cuál era la vocación productiva, quiénes estaban haciendo esa actividad productiva, identificar y definir el material que se quería o el producto que se quería entregar a sus empleados y llegaron a mujeres cabeza de hogar en NOPSA que tenían diferentes conocimientos y una habilidad por la confección. Muchas tenían máquinas de coser, otras no tenían máquina, pero les gustaba o sabían algo de coser, otras definitivamente no tenían ni idea de coser, pero estaban buscando una forma también de
de reactivar su economía. Entonces, bueno, reunieron a un grupo de mujeres con el interés general en poder hacer confecciones que pudieran utilizar estos remanentes de dotación y salió un poco lo que les vamos a estar mostrando. Esta es una propaganda de una iniciativa que tiene la Fundación Andy de visibilización de emprendimientos y esto va a que, como les comentaba, el mapeo no lo tienen que hacer directamente ustedes, pero no están solos. Hay unos aliados o hay unas herramientas que pueden ayudar a encontrar estas unidades de producción de pequeños emprendimientos en temas muy diversos, alimentos, papelería, en fin. Y esta estrategia de las páginas blancas de la Fundación Andy, este año va a salir la más reciente versión de las páginas blancas. Puede ser una de las herramientas que les ayude a ustedes como empresa a poder mapear esa oferta de materias primas provenientes de unidades productivas vulnerables. Entonces, bueno, aquí ya esto fue una parte de lo que se hizo con la empresa y con la fundación para poder fortalecer las habilidades y la producción de este grupo de mujeres. Entonces, fue un fortalecimiento integral a nivel organizacional, comercial y técnico enfocado a fortalecer diferentes aspectos de la productividad. Entonces, hablamos de unos cursos que tuvieron ellas con el SENA y con Corporación Mundial de la Mujer enfocados a precisamente desarrollo e innovación de productos, de telas, cuál era el mejor diseño. Abajo en la parte inferior ustedes pueden observar cómo ellas comenzaron a hacer algunos diseños básicos con esos remanentes de dotación, comenzaron con cartucheras, hicieron incluso forros para computador para ir afianzando como temas de calidad determinados y finalmente en la última foto es el maletín que ellas pudieron construir a partir de estos remanentes de la dotación y fue esto lo que le entregaron, lo que le entregó Paz del Río a sus empleados. Tuvieron también un fortalecimiento en temas financieros, de educación financiera, cómo costear un producto, cómo saber cuánto les costaba producir este maletín. Entonces hubo un acompañamiento cercano a poder establecer los costos de producción y finalmente ellas eran un grupo de mujeres independientes con una habilidad y un interés productivo en común. Sin embargo, pues para que la empresa pudiera pagar directamente a ellas, pues tenían que consolidarse como una organización de economía solidaria. Entonces, para facilitar todo el tema que les estaba contando de pagos, ¿no? Entonces, la empresa, como Acerías del Río, no podía pagarle una a una por ser persona natural, sino que el requisito era poder pagarle a una entidad jurídica. Ellas al final del proyecto se asocian como una organización que se llama Juntadas y Retazos y eso también facilita poder eh, ingresarlas, pero mantenerlas como proveedoras de la organización. Estas son algunas fotos que queremos compartir con ustedes de ese proceso. Tengo entendido que la siguiente charla va a estar una persona directamente de Acerías Paz del Río contándoles la experiencia. Entonces, este es como una introducción a lo que van a observar en la siguiente sesión. Y ya finalizamos entonces con todo lo que tiene que ver evaluación del producto, todo lo que tiene que ver con la evaluación del producto y es muy importante que se pueda evaluar, pero también que se pueda comentar y retroalimentar lo que ha pasado con el emprendimiento. Entonces, este producto cumplió con las especificaciones de calidad, el logo estaba bien hecho, el empaque y el embalaje cumplió con lo que ustedes requieren y que esto pueda ser comentado, como les mencionaba, con el emprendimiento. Entonces, llegar a poder conversar qué fue lo más fácil de la relación comercial, qué fue lo más difícil y qué se podría mejorar para que esto no sea una sola compra, sino que pueda ser algo mantenido en el tiempo.
Esta diapositiva han podido observarla en las anteriores sesiones y es un llamado a que podamos medir lo que se está haciendo, porque es a través de la medición, no solo cuantitativa, sino cualitativa, que nos permite identificar qué está bien, qué debemos seguir haciendo y qué se puede mejorar. Estos son algunos resultados rápidos de lo que fue este proyecto de economía circular con Acerías Paz del Río. A manera de indicadores cuantitativos, se pudieron recuperar más de 6.500 prendas que iban a tener otro uso. Se confeccionaron 1.800 maletines que fueron entregados a 1.800 empleados. A las productoras como grupo, les llegó más de 50 millones de pesos, que fueron lo que representaron las compras de sus maletines. Y una cifra muy interesante es que reportamos aumento de ingresos en el hogar de estas beneficiarias de más del 70%. Es una cifra bastante diciente de lo que se puede llegar a hacer a nivel también de impacto de estas iniciativas. Aquí hay unas lecciones y buenas prácticas de lo que fue este proyecto. Como les comentaba, son indicadores cualitativos que aportan muchísimo valor a lo que hacemos, a lo que es un proceso de compras inclusivas, desarrollo de productos, consolidación del grupo como una entidad de economía solidaria para la empresa, entonces el aprovechamiento de estos remanentes de dotación, ahorros por el control directo de la calidad y, por supuesto, un fortalecimiento de la relación de su entorno operativo. Algunas lecciones aprendidas, como les comento, que se deben tener en cuenta para futuras iniciativas como estas. Entonces, es para la unidad productiva, considerar las capacidades iniciales y la disponibilidad de materiales y adicional a esto, pues las responsabilidades que cada persona o que cada mujer tenía a nivel familiar para poder ajustar sus calendarios de entrega. Ellas entregaron todas las 1.800 unidades, pero reconocieron que les tocó correr un montón y que hubiera podido ser mucho más eficiente si hubieran tenido, si hubiéramos considerado estas condiciones iniciales. Para la empresa, claramente, el reconocer lo que implica el desarrollo de un encadenamiento inclusivo de este tipo en términos de tiempo, personal y alcance, hasta dónde puede llegar la empresa y qué necesita o qué aliados requiere para poder llevarlo a cabo. Y sin duda alguna, una comunicación constante entre la unidad productiva y la empresa fue necesaria para poder que las participantes comprendieran la relación entre lo que se les estaba pagando y el trabajo realizado. Esto a grandes rasgos es lo que pasó con Acerías Paz del Río. Cualquier duda igual que tengamos la podemos ir resolviendo por acá y la podemos ir conversando. No me quisiera extender más para poder darle el espacio a nuestro invitado, que es quien nos va a hablar ya puntualmente y a mayor detalle del caso de éxito de Zona Franca La Candelaria. Entonces les quisiera presentar a Richard Martínez. Él es gerente de sostenibilidad y estrategia de Zona Franca La Candelaria, profesional de gobierno y relaciones internacionales con énfasis en gerencia pública, maestría en gestión pública y un MBA de la Business School de Barcelona y está especializado en temas de sostenibilidad, transformación digital, resolución de conflictos y transformación de comunidades y política pública. Entonces, ya le cedemos el espacio y los micrófonos a Richard y pues cualquier duda la podemos ir resolviendo en el camino. Richard, ¿nos escuchas? Sí, ¿tú me escuchas a mí, Mariam? Sí, perfecto. Entonces, Perfecto. Bueno, mi nombre es Richard Martínez, soy el gerente de sostenibilidad y estrategia de Zona Franca La Candelaria. Le agradezco a la Andy y a la Fundación Andy por la invitación a este espacio y a todos ustedes por estar aquí presentes. Bueno, Zona Franca La Candelaria se creó en 1992. Es una zona franca privada, se ubica en la zona industrial de Mamonal en Cartagena y desde su creación siempre ha tenido un sólido compromiso con el desarrollo sostenible. Anteriormente se generaba impacto socioambiental a través de un tercero, de la Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico del Caribe, CDTEC,
Y en el año 2022, la Gerencia General de Zona Franca La Candelaria tomó la decisión de crear el área de sostenibilidad, buscando generar pues, mayor impacto socioambiental. Y en ese momento me vinculé yo a la compañía en calidad de director de sostenibilidad. Entonces, en el 2022 yo llegué y diseñé los programas sociales y ambientales de la empresa y desde ese mismo año nos empezamos a ejecutar. En el 2023 logramos producir resultados tempranos a tal punto que diferentes usuarios calificados de Zona Franca La Candelaria se comunicaron con nosotros para manifestarnos que se querían vincular a estos programas y por eso creamos la Fundación ZF La Candelaria como la organización que recibe esos aportes o donaciones del usuario operador y de nuestros usuarios calificados para así contar con un presupuesto más robusto con el cual podamos financiar el desarrollo de nuestros programas sociales y ambientales. Bueno, nosotros tenemos distintos programas ambientales y contamos con más de 10 programas sociales que impactan a nuestras comunidades vecinas, especialmente a Membrillal. Membrillal es una comunidad vulnerable que tenemos justo al frente del parque industrial, a menos de 1 kilómetro, que tiene aproximadamente 7.000 habitantes. Pero bueno, hoy solo me voy a enfocar en abordar un programa social que se llama Emprendimiento Popular. A través del programa Emprendimiento Popular, nosotros identificamos las necesidades que tienen nuestros usuarios calificados en materia de proveeduría, es decir, qué proveedores pues requieren contratar. En su momento identificamos que necesitaban proveedores gastronómicos para comprarles desayunos, almuerzos, cenas, tortas de cumpleaños, refrigerios a sus colaboradores. Y nosotros, teniendo en cuenta, bueno, identificamos esa necesidad y también otras necesidades en términos de proveeduría. Y después nos dirigimos a la comunidad de Membrillal y empezamos a formar a personas de esta comunidad, en especial a mujeres, en gastronomía y también en emprendimiento. Eso lo hicimos a través de el SENA. Hicimos una alianza estratégica con el SENA y así sacamos adelante la formación. Cuando terminaron esa formación en gastronomía y en emprendimiento, entonces impulsamos la creación de unidades comunitarias especializadas en gastronomía. Y luego apoyamos a estas unidades a que se inscribieran en la Cámara de Comercio de Cartagena, que recibieran, bueno, que consiguieran su RUT, su certificación bancaria, y les aportamos un capital semilla. Cuando ya estaban formalizadas, empezamos a conectar a estas unidades comunitarias con nuestros usuarios calificados y posteriormente se inscribieron como empresas de apoyo y empezaron a suministrarles servicios gastronómicos. Y esto mismo que hicimos en el área de la gastronomía, también lo aplicamos en diferentes campos. Luego lo hicimos con los servicios logísticos, con los servicios generales, con la construcción y con el cuidado de personas. Bueno, ahora voy a abordar algunas lecciones aprendidas. Primero, realizar este estudio de las necesidades en materia de proveeduría de nuestros usuarios calificados es muy importante para tener claridad sobre cuáles son las áreas de formación que se deben impulsar en nuestras comunidades vecinas. Y también hay que tener claridad sobre cuáles son esas habilidades o esa vocación productiva que se mencionaba previamente para poder hacer un match entre ambas. Entonces, en el caso de nosotros, pues identificamos que existían necesidades en materia de gastronomía y también sabíamos que la población de Membrillal tenía habilidades en el campo de la gastronomía. Y así, pues también lo terminamos haciendo con los otros campos. Entonces, esa es la primera. Segundo, importante también establecer una alianza, en nuestro caso, con la Junta de Acción Comunal de Membrillal. En otras comunidades puede que no haya juntas de acción comunal, pero sí organizaciones de base. Y si son elegidas popularmente, pues mucho mejor. Y esta alianza con la JAC nos ayudó porque ellos suministraron el espacio para que se desarrollaran los cursos y también nos ayudaron con la convocatoria, es decir, a conseguir a las personas para que se inscribieran en estos cursos. Eso es muy importante porque es mucho más fácil que personas de esta comunidad pues se vincularan al curso si estaba siendo promocionado por una organización de la misma comunidad y que fue elegida popularmente, antes que si hubiéramos llegado nosotros como un tercero a promocionar un curso, porque en ocasiones no genera confianza este tipo de iniciativas. Entonces sí es importante aliarse con una organización que
que tenga presencia en la comunidad para facilitar la vinculación de personas a los cursos. Tercero, el seguimiento permanente es clave. Es decir, así se llega al punto en el que las unidades comunitarias pues, ya están creadas y que están conectadas con los usuarios calificados. No hay que parar ese monitoreo porque son emprendimientos comunitarios que están en una fase muy prematura. Y entonces siempre van a requerir recomendaciones o algún tipo de apoyo. Y si uno no está ahí para darles esa mano, pues existe una alta probabilidad de que se terminen liquidando antes de tiempo. Cuarto, también es muy importante establecer una conexión entre las unidades comunitarias y los usuarios calificados, y no solo para facilitar el cumplimiento del decreto que se expidió recientemente, sino también para asegurar la sostenibilidad financiera de las unidades comunitarias. Porque, ¿qué pasa? Si estas unidades comunitarias no tienen clientes y no generan ingresos, pues al pasar unos meses, sus integrantes se empiezan a desmotivar y entonces la unidad termina desfalleciendo a lo largo del camino. Entonces, estas son 4 lecciones aprendidas que quería compartir con ustedes y que han sido claves para que este programa no solo se haya creado y que se haya implementado y haya producido unos resultados, sino que se haya logrado mantener a lo largo del tiempo, porque estamos hablando de algo que comenzó en el 2022 y en cierto modo nos terminamos adelantando a lo que plantea el decreto, porque el decreto se expidió en diciembre del 2025, hace un par de meses, pero nosotros veníamos con esto desde el 2022. Eh, Importante también resaltar el beneficio económico de la compañía. Por lo menos en el campo de la gastronomía, estas son unidades comunitarias que operan a bajo costo, razón por la cual nos ofrecen precios de alimentos que son mucho más económicos o más competitivos que los que ofrecen otros proveedores gastronómicos. Y también como se ubican justo al frente del parque industrial, pues no nos cobran domicilio por la llevada de los alimentos. Entonces, hemos logrado una reducción de los gastos globales de alimentación de aproximadamente un 30%. Eh, bueno, ahora quiero compartir con ustedes una línea del programa Emprendimiento Popular que se llama Membrial Te Cuida, que está asociada a la economía del cuidado. A principios del año pasado empezamos a ejecutar esta línea de Membrial Te Cuida porque identificamos que varios de los estudiantes de nuestros cursos en ocasiones se les dificultaba asistir a clases porque tenían que quedarse en casa cuidando a un ser querido. Entonces, desde principios del año pasado, impulsamos una formación en prácticas de cuidado de personas eh, y también en emprendimiento para que personas de Membrial se formaran en estos campos, especialmente mujeres. Y después de que se terminó la formación, pues impulsamos la creación de unidades comunitarias especializadas en cuidado de personas y ya luego inscribimos a esas unidades en Cámara de Comercio, les ayudamos a conseguir su RUT, su certificación bancaria, les aportamos capital semilla y hoy en día ya tenemos unidades comunitarias especializadas en cuidado de personas operando en Membrial, es decir, cuidando personas de la comunidad. Esta iniciativa no solo es clave porque permite que las mujeres que hacen parte de estas unidades generen ingresos a través del servicio de cuidado, no, sino que también ha sido importante porque ha posibilitado que personas de Membrial, en especial mujeres que anteriormente tenían que quedarse en casa cuidando a un ser querido y no podían aprovechar oportunidades laborales o académicas porque justamente se tenían que quedar en casa, pues ahora puedan dejar a sus seres queridos en estos centros especializados en cuidado de personas, puedan salir, trabajar, generar recursos económicos y luego regresar a su comunidad, pagarle a las unidades por el servicio prestado y les quedan suficientes recursos económicos para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, esta iniciativa ha sido fundamental para impulsar el desarrollo socioeconómico de la vereda. Bueno, habiendo dicho eso, quiero compartir con ustedes una breve presentación PowerPoint con algunas imágenes como para que sea de una manera más gráfica lo que yo estoy exponiendo. Voy a intentar compartir pantalla. A ver, share. Bien, bien. ¿Se logra ver la presentación? ¿Sí? ¿Sí, Mariam? Sí, ¿Sí? Richard, Sí, perfecto. señor. Sí, Sí, Richard, señor. lo estamos Perfecto. ¿Y viendo. se logra ver que estoy moviendo las diapositivas ahora mismo? Dale clic, ya. Sí, señor. Sí. Perfecto, Ujú. listo. Bueno, aquí comparto algunos datos.
Entre el 2023 y el 2025 ya hemos graduado a 6 cohortes para un total de 142 estudiantes de Membrillar en diferentes campos, como lo mencionaba previamente, en gastronomía, en logística, en servicios generales, cuidado de personas y construcción, y han creado emprendimientos comunitarios que actualmente están prestando servicio en Zona Franca La Candelaria y también en sus inmediaciones. Y en este año buscamos graduar a 2 cohortes más. Acá vemos imágenes del el proceso de formación en gastronomía, aquí a mano izquierda, y a mano derecha vemos imágenes de la última clase de gastronomía, que se organizó una jornada de catering. Eh, Acá vemos otras imágenes de la jornada de catering, que fue la última clase del proceso de gastronomía. Acá vemos algunas unidades inscribiéndose en la Cámara de Comercio de Cartagena. Nosotros hicimos la gestión para que la Cámara de Comercio fuera directamente a la comunidad y se pudieran inscribir ahí. Y aquí a mano derecha vemos algunas mujeres y algunas de estas pues ya están luciendo sus certificados de Cámara de Comercio después de haber inscrito a sus unidades. Acá vemos un proceso de formación en jardinería a mano izquierda y a mano derecha en electricidad. Eh, Acá también vemos en estuco y pintura, todo esto de jardinería, electricidad, estuco y pintura, todo esto se parte del campo de servicios generales. Eh, Acá los vemos en su proceso de formación en servicios logísticos, también con cursos directamente dictados en la comunidad de Membrillar. Acá vemos algunas beneficiarias en una ceremonia de graduación que nosotros organizamos eh, y están recibiendo los diplomas de grado. Se los entregó directamente el director del SENA Regional Bolívar, el doctor Jaime Torrado. Y bueno, esta es la línea de Membrillar Te Cuida que les comentaba. Acá vemos a mujeres de Membrillar formándose en prácticas de cuidado de personas. Entonces vemos aquí a mano izquierda mujeres tomando signos vitales, a mano derecha practicando primeros auxilios. Eh, Aquí a mano izquierda la vemos preparándose para caminar con personas que tengan dificultad en la visión. A mano derecha vemos algunas integrantes de una unidad especializada en cuidado de personas, justamente inscribiendo a su unidad en la Cámara de Comercio de Cartagena. Acá a mano izquierda vemos algunas integrantes de una unidad especializada en cuidado de personas con sus uniformes y su pendón, haciendo promoción de su emprendimiento comunitario en Membrillar. A mano derecha vemos también algunas de estas integrantes con sus uniformes ya prestando el servicio de cuidado de personas como tal, especialmente de niños. Y bueno, gracias al programa Emprendimiento Popular, recibimos el reconocimiento Empresa Inspiradora que lo otorgan la Fundación Andy, la Andy, USAID, USAID y Portafolio a las empresas que cuentan con los programas sociales más robustos del país, mediante los cuales generan impacto social positivo. Cabe resaltar que Zona Franca La Candelaria es la primera zona franca del país que recibe el reconocimiento Empresa Inspiradora. Y a raíz del programa de Emprendimiento Popular, también recibimos el reconocimiento de las buenas prácticas de desarrollo sostenible que le otorgan Pacto Global Red Colombia, que es una iniciativa de la ONU, es decir, de la Organización de Naciones Unidas, y también lo entrega la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, entre estas organizaciones nos otorgaron este reconocimiento por nuestra contribución o aporte al ODS número 5, que es el de igualdad de género. Y bueno, aquí a mano izquierda vemos el diploma que recibimos y a mano derecha la condecoración que también recibimos. De esta manera yo finalizo mi presentación, quedo pendiente de cualquier duda o comentario. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera aprovechar a Richard y a Mariam antes de que cortemos, que nos quedan todavía 10 minuticos, para hacerles unas preguntas mientras nuestros asistentes se animan. Y es dos cosas. Voy a arrancar con una que me gustaría tener la perspectiva de los dos. Tú decías, Mariam, hace un rato, que uno, ay, perdón, que uno de los mecanismos que uno podía implementar era simplificar el proceso de contratación, ¿no? Ver si de repente había documentos con los que se podía prescindir, ¿sabes? Como quitar aquí y allá, como para hacer un poco más fácil el proceso de vinculación. Pero hay unas realidades de nuestro sector que Richard la conoce y por eso también quisiera oírlo a él, y es que nosotros, los usuarios de Zona Franca, estamos obligados a llevar un proceso de prevención y control de lavado de activos. Y tenemos que hacer procesos de conocimiento del cliente.
Hay unas obligaciones legales y las zonas francas en el país, nosotros hemos hecho seguimiento desde la Cámara, son muy rigurosas y son muy juiciosas, se han implementado buenas prácticas, incluso le han metido tecnología a esto, porque nosotros tenemos que proteger un régimen especial de comercio exterior. Eso nos hace vulnerables, digamos, como de cara al negocio. Em, ¿Cómo, cómo balancear y qué herramientas tú dirías como frente a esta realidad, pues de esa necesidad de ser muy rigurosos y muy estrictos con el proceso de conocimiento del cliente para compatibilizarlo con esto que queremos hacer y que ya venimos haciendo? Entonces, Mariam, me interesa mucho tu visión y Richard también, pues que ya está dentro de una zona franca que tiene que cumplir con estos estándares. ¿Cómo balanceo eso? Porque eso ha sido una de las principales preocupaciones de nuestros afiliados. Sí, Angélica, pues precisamente cuando hablamos de una política de compras, es la política de compras quien nos orienta para saber qué se puede hacer y qué no, o qué se puede flexibilizar y qué no. Precisamente uno de esos aspectos que tú mencionabas que no se pueden flexibilizar porque son requerimientos es todo el tema bueno, del conocimiento de esta población y de prevenir el lavado de activos. Entonces, habría que revisar precisamente establecer esos mínimos y es muy importante establecerlos, pero también socializarlos con el emprendimiento desde el principio. En nuestra experiencia, la comunicación, y lo mencionaba Richard también en su intervención, la comunicación desde el principio y de manera constante es la que nos permite dejar claros esos inamovibles desde el principio y de pronto establecer temas de, bueno, algunas flexibilizaciones en cuanto a tiempos para cumplir con la documentación, eh, o para entregar la información. Entonces, el qué hacer y qué no hacer nos lo limita, es la política de compras como tal. Y si sabemos que ese es un inamovible, es importante dejarlo claro desde el principio y estarlo comentando de manera frecuente con las unidades productivas. Entonces, en nuestra estrategia de comunicación, que en donde publiquemos la vacante o el requerimiento de proveeduría inclusiva o del servicio, en fin, dejar claro como muy desde el principio que ese es un aspecto que se debe priorizar para poder ser vinculado a la cadena de valor. Entonces, en resumen, es comunicación desde el principio, ¿sí? Desde el principio de manera constante para con el emprendimiento y poder llevarlo también a cumplir con esos estándares que incluso son normativos y pues obligatorios a nivel internacional. Esa sería como la reflexión, comunicación desde el principio, dejar claro el estándar. Sí, yo estoy de acuerdo con Mariana. Y para no repetir lo que ella dijo, voy a complementarlo. Eh, es importante cambiar el chip o el mindset. Eh, Muchos nos dejamos llevar por solamente cuáles son los requerimientos que existen y terminamos incluso agregando otros requerimientos que ni siquiera existen y terminamos siendo lo más rigurosos posibles con los proveedores, pero Colombia ya nos enseñó que no debemos seguir esa línea. Cuando se presentó hace algunos años el estallido social en el Valle del Cauca, aprendieron mucho de la experiencia y terminaron creando Compromiso Valle, justamente buscando flexibilizar todo el tema del empleo y de la proveeduría para volverla pues, más inclusiva. Y eso es justamente lo que debemos hacer las zonas francas como usuarios operadores y como usuarios calificados. Debemos analizar qué es lo que realmente se requiere y lo que no, sencillamente apelar a la racionalización, ¿cierto? Suprimamos esos trámites o esos requerimientos y dejemos lo que realmente se requiere, que era lo que pues, mencionaba Angélica. Y realmente tenemos que estar con ese chip o con ese mindset de que tenemos que apelar al empleo y a la proveeduría inclusiva y tenemos que ver a las comunidades no como rivales ni como entes que nos bloquean o que en ocasiones nos piden X, Y o Z cosa, no, sino que tenemos que verlas como unas canteras de talento, en el caso del empleo inclusivo, y también como unas canteras
de unidades comunitarias o de emprendimientos comunitarios. Entonces tenemos que tener esa visión para que los recursos económicos que genera la empresa, que algunos salen vía egresos, esos egresos terminen en estas comunidades vecinas. Es decir, que nuestros colaboradores sean de esas comunidades, que nuestros proveedores sean de esas comunidades, para que esos recursos económicos no terminen en cualquier lugar del país o en cualquier lugar del mundo, sino que terminen en esas comunidades y así podamos impulsar el desarrollo socioeconómico de las mismas. Vale, muchas gracias. Y es que esto además, para que sigamos un poco esta conversación ya para cerrar, tiene mucho que ver con la informalidad, que eso lo hemos repetido en varios de los módulos de este curso y es, nosotros somos unas estructuras formales. Ergo, nuestro espacio es con la contratación de las estructuras también formales, porque además de formales estamos regulados, tenemos unas actividades que están regladas. Y hemos hablado mucho con el Ministerio de Comercio, pues que tenemos un espacio muy importante con las microempresas. Entonces, de nuevo, también como tu visión, Mariam, y la de Richard, si de repente lo que hacemos es estratégicamente y contratamos con personas naturales, como, ¿no? Y esas personas naturales que estén dispuestas pues a cumplir con unos mínimos, que yo entiendo el mensaje que ustedes nos están dando y es como, venga, busquemos las formas de ser un poquito más flexibles. Sí, yo quisiera mencionar algo y resaltar otro aporte de la conversación que comenzó Richard, y es que en ambos casos que mostramos hoy, tanto en el de Acerías Paz del Río como el que nos contaba Richard, el, un paso importante fue precisamente esa formalización. Y Richard lo mostraba en cuando las personas recibieron su certificado de formalización y es un criterio o es un requerimiento al que debemos llevar a a la unidad productiva. Entonces ya debemos llegar, mejor dicho. El llamado es a flexibilizar y a tener presente qué implica eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el proyecto que les estaba comentando con acerías, nos llevó año y medio, ¿no? Entonces, no sé, Richard, cuánto tiempo habrá llevado este proceso de formalización. Y a lo que voy es que no es algo que vaya a pasar, no es algo que pase en una semana, pero sí se puede llegar a a la formalización de estas unidades productivas. Y a lo que voy es que implica tiempo e implica un acompañamiento de múltiples actores en la cadena. Entonces, es un requisito al que podemos llegar con diferentes actores que nos pueden acompañar. Es como la invitación a que lleva un poco de tiempo, pero es posible. ¿De acuerdo? Eh, Genial. la, fa- la fácil sería salir y buscar proveedores informales Ujú, y buscar cómo se conectan así a la fuerza con la zona franca y listo. Esa sería la fácil, ujú, pero hay que recorrer la milla extra. Esa es la invitación hoy. ¿La milla extra en qué sentido? Nosotros hicimos el ejercicio completo. Formamos a personas que no ujú, tenían la formación, las ayudamos a que constituyeran unidades comunitarias, las inscribimos en Cámara de Comercio, que consiguieran su ujú. RUT, su certificación bancaria, que tuvieran su capital semilla, todo el proceso para que fueran unidades formales. Y después de que eran unidades formales, y ahí sí las empezamos a conectar con nuestros usuarios calificados, se inscribieron como empresas de apoyo y empezaron a suministrar sus servicios. Es decir, es todo un proceso, es una cadena que tiene diferentes fases y como digo, no, o sea, podríamos apelar a la fácil, pero si queremos hacer las cosas como se deben hacer, y más teniendo en cuenta los requerimientos que tenemos en las zonas francas, hay que recorrer la milla extra y esa es la invitación. Bueno, pues siendo las 10:00, los libero a todos. Muchas gracias. Esto está siendo grabado. Vamos a colgarlo en nuestra página. Mil disculpas nuevamente a todos, incluyendo a Richard y a Marian, por supuesto, por el inconveniente técnico que tuvimos, pero pues esas cosas pasan. Muchas gracias y nada,
Quedamos pendientes de la última sesión, que va a ser la próxima semana. Y bueno, seguimos aquí trabajándole a este tema. Y me gustó mucho esa frase que diste, Richard, de dar la extra milla. Aquí tenemos que dar la extra milla a todos. Buen día. No, muchísimas gracias, Angélica, por la invitación. Que estén Muchísimas muy bien. gracias por la invitación. Que estén bien. A Buen día. ustedes, muchas Hasta luego. gracias.